La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbe Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola, ¿cómo están todas y todos? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Copiapó TV Educa. Mi nombre es Fabián Rabí y soy profesor del Liceo Bicentenario Mercedes Fritz Magney de Copiapó. El día de hoy conversaremos sobre la antigüedad clásica. ¿Ya? Conversaremos principalmente sobre el legado clásico. Esta clase es para séptimo básico. Para quien sigue el programa de estudio, es el objetivo número 9, explicar los elementos que confluyen en la formación de la identidad europea. Hoy día nos enfocaremos específicamente en la antigüedad clásica. Más adelante tendremos que ver la influencia del cristianismo, los elementos germánicos y el islam en la conformación de la identidad europea. Entonces, hoy día es el legado clásico parte 1. Usted dirá, bueno, ¿y a mí qué? Yo vivo en Copiapó, ¿qué tengo que ver yo con Europa o con el legado clásico? ¿Por qué no aprendemos otra cosa? Yo me preguntaba lo mismo, todavía me pregunto lo mismo. ¿Por qué no aprendemos sobre Mali, por ejemplo? El imperio de Mali, que también existió, búsquenlo. Y tiene que ver básicamente con que la historia se piensa desde los vencedores, hay que decirlo así. Y nuestro vínculo es con Europa. Un vínculo de dominio, hay que decirlo. Y buena parte de lo que nosotros somos hoy en día, para bien o para mal, tiene que ver con esa relación un poco extraña que tenemos con lo europeo, ¿ya? Fuimos dominados por ello y hay que entender entonces qué llevó a este continente, a esta cultura, a expandirse por el mundo. Y hay que empezar por lo más básico, ¿ya? Por eso vamos a empezar a hablar de Europa este semestre, ¿ya? Y ya dejamos de hablar por un momento de tal vez otras culturas. Trataremos de seguir mirando a China, a la India, a América, ¿ok? Pero el programa nos pide la identidad europea. Bien, fíjense en esto, ¿ya? Este es el Partenón. Está en Atenas, Grecia. Si la cámara le puede hacer un acercamiento, ideal. Si se fijan, tiene columnas, ¿ya? Tiene acá unos relieves, diremos relieves, tienen otro nombre, pero para que los entendamos todos, relieves acá arriba, el característico triángulo, ¿cierto? La figura simétrica sobre ella. Esto es un ejemplo de arte clásico, ¿ya? El tipo de columna, en este caso dórica, ¿ya? Así se llaman, columnas dóricas. Hay otras que se llaman jónicas, que son un poco más delgadas. El sentido de equilibrio, proporción y belleza geométrica. Usted dirá, insisto, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Fíjese en esto. Esta es la catedral de Copiapó, de Copiapó. Aquí, donde usted vive o tal vez está de paso. Si usted se fija, los principios arquitectónicos son los mismos. Tenemos acá el capitel, ya así se llama. Tenemos el relieve, para que lo entendamos todos. El equilibrio geométrico, basado en este triángulo superior, y las columnas. El mismo estilo geométrico, el mismo estilo arquitectónico, ha sobrevivido más de 2000 años. Si se dan cuenta, lo clásico, entonces, sigue presente en nuestras vidas. Si usted va al cementerio, por ejemplo, verán muchas tumbas siguiendo el mismo patrón. Si ven varios edificios antiguos de nuestra ciudad, como el Palacio Toro Lorca, por ejemplo, también sigue una idea similar, ¿ya? Una idea de proporción, de equilibrio, básicamente de predominio de la razón como construcción de la belleza, ¿ya? Eso es muy propio de la antigüedad griega. Ahora, ¿y qué es lo clásico? Entonces, ¿qué es lo clásico? ¿Ya? Y una pregunta muy larga, ¿eh? La vamos a resumir en 2 minutos. Esto es clásico. ¿Los conocen? Tom y Jerry, ¿ya? El gato y el ratón. Seguramente ustedes alguna vez han visto estos monitos. Tal vez sus padres o sus madres los vieron. Y tal vez incluso sus abuelos. Y todas las generaciones entienden el chiste. Y eso que estos monitos no hablan, principalmente no hablan. Todos entendemos el chiste. Y en casi todas las culturas donde se muestra, todos entienden el chiste. Es universalizable. Estos dibujos animados son un clásico de la animación,
¿Por qué son un clásico? Y ahora lo voy a explicar. Porque son reconocibles, ¿ok? Son fácilmente reconocibles. Son, además, admirables o imitables. Si usted busca en la RAE una definición de clásico, le va a decir admirable. Propio de la antigüedad clásica, dice después. Es admirable o imitable y es universalizable y en cierta forma también atemporal. ¿Qué significa esto que sea atemporal? Bueno, como Tom y Jerry, llevan más de 50 años en el aire y todavía siguen siendo graciosos, ¿ya? Eso es un clásico, a eso nos referimos. Entonces, la antigüedad griega y la antigüedad romana son clásicas por esto. Es fácilmente reconocible, casi todos ustedes han visto alguna vez una muestra de arte clásico o imitador de lo clásico, que se llama neoclásico o clasicista. Es admirable, les parece bello, porque hemos sido culturizados así también. Es imitable, lo imitamos, es universalizable y sobre todo es atemporal. Entonces, ¿qué es en sí la antigüedad clásica? Abarca cierto periodo de tiempo y abarca un lugar en específico. Estamos hablando del siglo V antes de Cristo al siglo VIII después de Cristo. Si quieren un periodo más pequeño, puede ser siglo V antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo aproximadamente. Entre el siglo II y el siglo VIII ocurre lo que llamamos la tardoantigüedad, ¿ya? Que es la larga decadencia del Imperio Romano, de Occidente principalmente. ¿Y dónde ocurre? Básicamente en torno al mar Mediterráneo, ya lo que los romanos llamaron el Mare Nostrum, nuestro mar. Y que es tan fuerte su influencia que hasta el día de hoy los árabes se refieren a él como Bahr el Rum, el mar de los romanos. Bien, aquí tenemos entonces una línea de tiempo. Partimos acá, época clásica de Grecia, en el 494 a.C. aproximadamente. 350 a.C. más o menos tenemos la expansión helenística, Alejandro Magno, etc. Y la República Romana surge en el 509 a.C. La ciudad había sido fundada mucho antes, el 753, la ciudad de Roma. Un detalle importante, y que tiene que ver con esto. Nosotros, como somos producto de la civilización cristiana occidental, contamos los años desde el nacimiento de una figura, diremos histórica, se discute, en fin, pero hoy día diremos histórica, que nació aproximadamente lo que hoy llamamos el año cero. Que no existe tampoco, es otra historia. Pero ¿cómo contaban el tiempo antes? O sea, los romanos, siempre mis estudiantes me preguntan, profe, ¿y los romanos sabían que vivían en el 200 antes de Cristo? Evidentemente no lo sabían, ¿ya? Las periodificaciones, el ponerle nombre a los años y a la etapa, es un ejercicio posterior. Hoy día nosotros no sabemos cómo se llama la etapa en la que estamos. Tal vez en el futuro le pongan un nombre que nosotros ni siquiera imaginamos. ¿Cómo contaban los años los romanos? Para que usted lo sepa, ad urbe conditia. 753, desde la fundación de la ciudad, ad urbe conditia. ¿Ya? Y de ahí en adelante contaban. ¿Dónde ocurrió esta civilización clásica, antigüedad clásica? Acá, entonces, el mar interior o Mare Nostrum, que es el mar Mediterráneo, ¿ok? Acá tenemos las que fueron las provincias romanas. En algunos periodos esto fue más grande, más extenso, sobre todo hacia Oriente. No olviden que Alejandro Magno llegó a las puertas de la India. Otras veces fue más pequeño, pero básicamente nos referimos a esto, lo que actualmente es Italia, el norte de África, Egipto, Palestina, la Palestina histórica, Grecia, Turquía, el Mar Negro, España, Francia y algunos sectores de Alemania e Inglaterra, ¿ya? Usted dirá, pero profe, Inglaterra no está en el mar Mediterráneo. Sí, lo tengo súper claro, pero es parte de su área de influencia cultural. Créanme que no es tan lejos tampoco, ¿ya? Europa es pequeñísima en comparación con América Latina, por ejemplo. Ahora fijémonos en los factores climáticos y los factores geográficos. El clima en Grecia es un clima benigno, amigable. Muy parecido a Copiapó, hace calorcito, llueve en invierno, pero no demasiado tampoco, en fin. Eso permitió que la gente se pudiera reunir en las calles con facilidad, en las plazas.
ágoras se llamaban. Y eso incentivó el surgimiento de ciertas formas políticas que veremos más adelante. Pero no solo eso, si ustedes se fijan en el relieve de Grecia, esta península que se llama el Peloponeso, se dan cuenta de que tenemos, acá está Tesalia, en fin, otros sectores, tenemos un relieve montañoso, los valles son pequeños y estrechos. Esto hizo que cada ciudad mantuviera su independencia política, porque la comunicación entre ellas era difícil. Y el acceso al mar los empujó a ser navegantes, lo que les trajo intercambio de ideas. Inevitablemente el ser navegante te entrega intercambio de ideas. Entonces tenemos una ciudad-estado que se gobierna a sí misma. No formaron un gran imperio, en el caso de Grecia no. Y a pesar de que Roma sí formó un imperio, Roma en el fondo lo que hace es dominar ciudades. El dominio formal de Roma sobre lo rural, sobre los bosques, etc., no es muy grande, la verdad. E incluso en los tiempos del Imperio Romano, ¿ya?, de los grandes emperadores romanos, los trajanos, etc., lo que hay es un dominio de lo urbano. Y sigue funcionando en cada ciudad un pequeño senado o una figura parecida, los ediles, la figura de ciudad-estado finalmente, que es la unidad política básica de la antigüedad. Chiquillos, chiquillas, ¿y qué nos heredó la antigüedad clásica? Esto da para hacer un curso completo de 6 meses, pero no tenemos 6 meses para eso. Tengo 20 minutos y creo que ya me estoy pasando. Así que hablaremos de los elementos principales del legado clásico, ¿ya? Si a usted le interesa saber otros elementos, puede escribirnos acá abajo. No olvide suscribirse, dar like y comentar, ¿ya? Y comentar, oye, ¿qué pasa con el teatro? Otro elemento que a usted le interese. Lo mismo si le interesa tal vez una historia más militar. A veces los niños y niñas siempre les interesa más la historia militar. O a veces les interesan los cagüines. ¿Es verdad que Cleopatra pololeó con Julio César y Marco Antonio? No hablaremos de eso, esta es una clase seria. Pero si usted quiere saberlo, puede comentarlo y bueno, le puedo mandar algunas páginas donde usted puede averiguar eso. Está aquí abajito, hágalo. ¿Ya? Denme likes o moriré. Chiquillos, chiquillas, primero nos legó la política. ¿Ya? ¿De dónde viene política? De polis, ciudad. A todos nos debe interesar la ciudad, decía Aristóteles. Y en latín, política es en griego, la república, de res pública, lo que nos interesa a todos. ¿Ya? Usted dirá, bueno, ¿siempre hubo política? Sí, siempre hubo poder, siempre ha habido ejercicio del poder. Pero reflexionar en torno a ello, estudiarlo, pensarlo, discutirlo y que todos podamos discutir sobre eso es propio de la antigüedad clásica. ¿Ya? No olviden que finalmente, o sea, tienen razón, toda relación humana es una relación política. El vínculo que ustedes tienen con su mamá es una relación política. Ella ejerce poder sobre ustedes. La que ustedes tienen con sus amigos también. Cuando discuten cómo ponerse de acuerdo en torno a un juego, las reglas o no, es una relación política. Las alianzas que hacen en el LOLcito cuando juegan LOL es una relación política. Y ahora veremos uno de los más grandes políticos de Grecia. Me parece importante destacarlo. Pericles. ¿Ya? Su cargo formal era estrategos. ¿Ya? Algo así como el administrador, presidente de la ciudad. Cargo que no era permanente, por si acaso. Se sorteaba, en fin. ¿Por qué Pericles es importante? ¿Y por qué me interesa mencionarlo ahora? Porque Pericles hizo frente primero a una larguísima guerra y a la peste, epidemia, dígase, pandemia, que ocurrió más o menos al mismo tiempo. De hecho, el propio Pericles muere de la peste. ¿Ya? Y me interesa que lo busquen. Si les interesa, comenten el video, les puedo poner el link abajo. El discurso fúnebre de Pericles, que él da en un cementerio que se llama el Cerámico. No es cuando él se estaba muriendo, no. Es cuando están enterrando a las víctimas de la guerra y de la peste. ¿Por qué es importante? Porque es un ejemplo de valoración de la democracia, gobierno del pueblo, o invento griego, la democracia, demos, pueblo, kratos, poder. La democracia entonces como un ideal más allá de las adversidades que puedan ocurrir. ¿Ya? Él menciona que efectivamente pueden haber pueblos que sean más grandes, más vencedores, etc. Pero quienes han construido una democracia son ellos. Y que si van a ser recordados alguna vez, será por eso, por su forma de gobierno, en que ningún ciudadano está por sobre la ley. Y que más allá de su oscura condición, dice Pericles,
Todos tienen derecho al ejercicio de lo político. Todos, para el siglo que estamos hablando en Grecia, entiéndase los hombres nacidos en Atenas. Mujeres, esclavos, niños, no. ¿Ya? Es una democracia patriarcal y xenófoba. Pero es un avance dentro de todo. Destacable además porque frente a la idea de... Le preguntan los políticos de Atenas si hay que salvar los bienes. Y para eso hay que sacrificar las vidas. Pericles dice que no. Que en una epidemia y en una guerra por sobre los bienes, por sobre la riqueza, están las personas. Puesto que las personas generan los bienes y los bienes no generan personas. Y la grandeza de la democracia está en sus ciudadanos, no en los bienes a salvar. Ese detalle lo convierte literalmente en una figura histórica. Eso es lo que te lega una civilización, una cultura, esa grandeza. Pero Pericles no estaba solo. Ella es Aspasia de Mileto. Mírenla. Es Aspasia. Linda chica. Pero Aspasia no solo es linda. Aspasia no es la hermana de Pericles, por si acaso, no es su mamá, no es su esposa. Aspasia es literalmente su compañera. Usted dirá, ya, pero compañera de curso, compañera... No, pregúntele a la mamá qué quiere decir eso, ¿ya? Y para ser más específico, es una compañera a la que se le paga por acompañar a Pericles, ¿ya? Esto en Grecia se llamaba hetaira, ¿ya? ¿Qué es una hetaira? Bueno, les voy a explicar, y esto es importante que lo sepan. En Grecia las mujeres no podían estudiar, lo siento, no todo era tan perfecto parece, no podían manejar dinero, en general no lo hacían, no participaban en las discusiones del marido, de hecho ellas tenían un cuarto propio dentro de la casa y cuando el marido llegaba con los amigos ellas se retiraban a ese cuarto. En muchas casas griegas el marido entraba por una puerta distinta a la de la mujer, a la habitación común, etc. Y no olviden que incluso hubo ciertos periodos de la historia griega en que estaba mal visto enamorarse, tenerle amor a una mujer, ya que solo servían, entre comillas, para tener hijos y lo que había que amar era al compañero de lucha, al filósofo, al líder, a la patria, al arte, pero eso de enamorarse de las mujeres era como medio mal visto incluso entre algunos grupos. Nos consta que Pericles sí sintió afecto profundo por Aspasia, ¿ya? Nos consta porque de las pocas reacciones emocionales que tuvo Pericles, las que tuvo fue para defender a Aspasia, y Aspasia una hetaira. Ella cobraba por acompañar a Pericles, lo acompañó durante muchos años. ¿Y por qué era importante las hetairas? Porque las hetairas estudiaban, leían, la mayoría escribía, hablaban de filosofía, arte, ciencias, política. Ella llegó a administrar su propia fortuna, ¿ya? Es un ejemplo de independencia. La única forma de ser una mujer independiente en Grecia era ser una hetaira, para bien o para mal. Y a estas mujeres les estaba prohibido tener familia. Miren el sacrificio grande que hacían por libertad, independencia y conocimiento. Y se cree, y está documentado, que muchas de las decisiones que tomó Pericles en defensa de la ciudad las tomó luego de reflexionar junto a su compañera, Aspasia de Mileto. ¿Ya? Es curioso, porque a nuestra moral actual le cuesta entender esto. Pero sí, Aspasia, con su conocimiento y su visión respecto a los cuidados de las personas, influyó en las decisiones políticas de Pericles. Y Pericles no hubiese sido el gran estrategos que fue, si no hubiese sido por Aspasia y el vínculo que tenían. Otro ejemplo de la herencia política. Cincinato, esta es una pintura posterior, no es de la época romana. Cincinato es romano. Cincinato también es una figura destacada de la historia política, pero esta vez de Roma. ¿Por qué es importante? Cincinato había sido un político romano, se había jubilado y en un momento él se jubila y decide irse a trabajar su parcela, sin honor, sin gloria. Eso en Roma se llama rusticitas, la vida simple, retirarse a la ruralidad, a vivir sencillamente. Cincinato es nombrado dictator frente a un momento de peligro de la ciudad, dictador. Los dictadores se nombraban por 6 meses y concentraban todos los poderes absolutos. No olvidemos que la virtud de la democracia griega y la República Romana consiste principalmente en
equilibrar el poder y que nadie concentre demasiado poder. Ya de eso se trata. Es peligroso que un grupo pequeño de personas concentre el poder, ya sea económico, político o social, y que buscan mecanismos de distribuir el poder. Cincinato entonces es nombrado dictador y él no quiere. Así que hay que irlo a buscar. Esta pintura muestra eso. Cincinato hay que irlo a buscar literalmente a su parcela y los grandes políticos romanos lo encuentran con el arado en mano, trabajando la tierra. Y lo convencen entonces de que sea dictador y que derrota a los enemigos de Roma que amenazaban la ciudad. Él dice, ok, perfecto. Lo logra en 6 días. En solo 6 días, Cincinato derrota a los enemigos. Y después de esos 6 días le quedaban 6 meses de poder absoluto. Pudo haberse arreglado él y sus amigos, pudo haber hecho negocios truchos con el Estado, que ya existían en esa época por si acaso. Cincinato, luego de 6 días de dictador, renuncia. Renuncia. Y vuelve a su campo a trabajar la tierra, rechazando honores y gloria. Eso era un ejemplo de virtud republicana en Roma. Y muchas de nuestras ideas de lo que asociamos a la virtud política vienen de este periodo, de Cincinato. Esto en Roma se llamó la mores maiorum, las costumbres de los antiguos. Y en la época de los emperadores, en la época de la decadencia romana, los romanos van a mirar atrás y van a mirar a figuras como Cincinato y van a reconocer en ellos patrones imitables. Dignitas, decían en latín, son dignos. Gravitas, hacen las cosas con gravedad, con sentido. ¿Ya? Ese conjunto de costumbres también nos legaron entender que uno está para servir en política y no para servirse de la política. Cincinato, no lo olviden. Y también tenemos a una mujer, Ercilia. Esta es una pintura que representa a Ercilia, es una mujer del pueblo sabino, es una sabina, que se había supuestamente la esposa de Rómulo. ¿Ya? La esposa de Rómulo, no porque ella haya querido, ella la raptaron, hay que decirlo, pero bueno, al fin y al cabo es su esposa y se tenían cierto afecto, al parecer, es una leyenda al fin y al cabo. ¿Ya? Pero ¿por qué es importante? Porque Ercilia, en este cuadro, convence, la leyenda histórica es esta, convence al resto de las mujeres de Roma que se unan para rebelarse contra sus maridos. Interesante, no deja de ser interesante. ¿Para qué? Para detener una guerra inútil entre los romanos y los sabinos. Y aquí ustedes pueden ver, entonces, cómo las mujeres, que está incluso levantando un bebé, ¿cierto?, están entre los 2 ejércitos. De nuevo, ¿por qué esto es importante? Porque pone la virtud de la paz por sobre una guerra absurda e inútil. Hoy en día en que tanta gente anda usando el lenguaje de guerra, ¿cierto?, y anda viendo guerras imaginarias, las mujeres, igual que ahora probablemente, son las que están preocupadas del bienestar de las personas. Y eso hay que destacárselo a figuras como Ercilia y a quienes quisieron rescatar la figura de Ercilia en la historia romana. ¿Ya? Se enfrentaron al ejército romano las mujeres. Ese sí era un adversario poderoso. Y no otros que la gente imagina a veces. Y sobre esto, la idea de justicia y el derecho. Ya les mostré a Ercilia. Ercilia vendría siendo la primera mediadora de la historia, mediadora de conflicto, una especie de diplomático. Bien, lo que entendemos por justicia, ius, y lo que entendemos por derecho, viene de Grecia y de Roma. Justitia. ¿Qué es la justicia? Bueno, los romanos lo definieron, la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. ¿Ya? Y miren esto, afuera de muchos tribunales del mundo, de nuestra Corte Suprema también, está esta imagen. ¿La ven? Bien, es la dama de la justicia. Era una diosa romana en ese entonces, ¿ya? Y tiene cierta simbología que es importante destacar. Lleva una espada para hacerse obedecer, ¿cierto? Lleva la fuerza, eso se llama imperium en latín, el imperium, la capacidad de hacerse obedecer. Mi mamá en la casa tenía imperium, la capacidad de hacerse obedecer, ¿ya? Lleva la balanza para sopesar los argumentos, ¿cierto? Y actuar con justicia, con imparcialidad. Y lleva una venda.
¿Y para qué la venda? Para no caer en prejuicios, simplemente hacerle caso a la balanza, para no juzgar a la gente solo por su apariencia, para no juzgarla tal vez por el dinero, en fin. Bien, esta estatua está fuera de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ¿ya? Es que está, en general, fíjense las columnas dóricas, tenía que decirlo, y acá está el detalle más acercado. Lleva la espada, la lleva puesta, lleva la balanza, la lleva colgando ahí, lleva la toga, pero todo iba más o menos bien hasta que empieza a ir más o menos mal. Si se dan cuenta, la Estatua de la Justicia, made in Chile, ¿qué le falta? Le falta la venda. Da para pensar. Fíjense los simbolismos del arte clásico. Fíjense en eso. Si alguna vez van a Valparaíso, vayan a la Corte de Apelaciones y fíjense en esa estatua. Tiene una historia muy interesante. Si les interesa saberlo, coméntenlo abajo y se las cuento. ¿Ya? Ahora, no solo el simbolismo nos dejaron el derecho a la defensa. ¿Sí? Porque como dice un gran amigo mío que es abogado, sin defensa no hay justicia. Que debe ser escuchada ambas partes. El juicio como algo público, que el juicio fuese público y no secreto. Que las leyes fuesen públicas. Antes de Grecia y Roma, muchos pueblos tenían leyes que eran secretas. Te dirá, ¿pero cómo? Sí, tú cuando cometías un delito, sabías que habías cometido un delito. Antes no lo sabías. Y solo lo conocía un pequeño grupo de personas. La idea de que las leyes deben estar escritas, deben ser públicas, deben estar en un código y deben ser aplicables en la forma más universal posible y no solamente en mi contra y no para beneficiar a solo un grupo, es propia del derecho romano. El derecho romano dio la gran estructura a las ideas de justicia que crearon los griegos, pero la gran estructura jurídica la da Roma. Sobre esto hay mucho más que decir. Hay una introducción al derecho, una introducción al derecho de Agustín Esquela, está en PDF, léanla si les interesa. Hay también un libro de Kunkel, ya, Derecho Romano, también está en PDF, búsquenlo, es súper interesante. A quienes les gusta este tema, si me está viendo alguien que está en cuarto medio, se lo recomiendo. ¿Ya? Las artes, ¿ya? Sobre esto me encantaría hacer derechamente un año de conversar sobre arte clásico, pero no se puede, ¿ya? El teatro. Teatros por todo el Mediterráneo, ¿ya? ¿Por qué el teatro es importante? ¿Por qué es fundamental? Porque el teatro no es solo bello en sí mismo, lo es sagrado, porque es expresión del pueblo griego, del pueblo romano. Expresión social, espiritual, expresión de sus miedos, de sus alegrías. Y eso era tremendamente valorado. No olviden que incluso Nerón se dio cuenta de esto y igual se le arrancaban las cabras para el monte a Nerón. Él quería, además de ser emperador, quería el reconocimiento del teatro, porque el reconocimiento en el arte era una virtud. ¿Ya? Había no solo construcciones, sino que había toda una serie de técnicas en torno al teatro y a las artes, espacios donde encontrarse. Eso es lo importante. La democracia griega y la República Romana no fueron lo que fueron solamente porque a alguien se le ocurrió, porque tuvieron a Platón, a Aristóteles, Sócrates, a Plutarco. No. La democracia griega y la República Romana fueron democracia y fueron república porque la gente tenía espacios para encontrarse. Porque tenían espacios para discutir, para pensar distintos, espacios para emocionarse. El otium griego, el ocio de los griegos y los romanos era muy bien visto. El espacio simplemente para pensar y para poder encontrarse. Cuando esta pandemia acabe, busquemos formas de encontrarnos. Eso hace grandes las culturas y a las naciones. La escultura. Fíjense en esto. Este es Julio César. Julio César Augusto, imperatore, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tiene un montón de detalles tremendamente finos. ¿Ya? Está hecha en mármol, etcétera. Y acá, en la pechera, cuenta la historia de las victorias de Julio César. Imagínense la cantidad de detalles. Fíjense en la ropa. La proporción, el tamaño de las esculturas romanas, el estilo va a ser imitado hasta el día de hoy, ¿ya? Y va a ser imitado sobre todo en el Renacimiento. Y este bebito que está acá, ¿ya?
creo yo, hay algunos autores que lo discuten, es Nike. Nike es la victoria en griego. Atena llevaba en su mano a Nike, la Atena Partenos, lo que ustedes hoy día conocen como Nike. Por si acaso, el logo de Nike es una simplificación de un ángel de la victoria, con los brazos abiertos, extendidos. ¿Ya? Nike significa victoria. Y ahí está Julio César, vencedor, con la victoria acompañándolo. ¿Ya? Y el teatro les hablé del teatro y voy a seguir hablando de las mujeres porque la historia de las mujeres en el mundo clásico es apasionante. Les presento a Antígona. Antígona va de tragedia en tragedia, de hecho es parte de las tragedias griegas de Sófocles, pero tiene su propio libro. Acá está Antígona encontrando el cadáver de su hermano. Su hermano se había rebelado contra el gobierno de la ciudad y el rey de la ciudad, luego de ejecutarlo, le muere en combate, supuestamente se discute, no lo entrega para ser enterrado. Y Antígona va noche tras noche buscando en los campos cercanos a la ciudad el cadáver de su hermano. A pesar de que el rey había ordenado que aquel que demostrase piedad alguna con el cadáver iba a ser condenado a muerte también. Fíjense lo universal del tema y piensen en la historia reciente de América Latina. Una mujer que va buscando a un ejecutado cuyo cadáver no ha sido entregado. Una tragedia universal. Una muerte evitable. Y va llorando su hermano. Este cuadro representa el momento en que justamente ella lo está enterrando, ella lo encuentra y pretende enterrarlo, darle sepultura. Sin sepultura no podía ir al mundo de los muertos, ¿ya? Quedaba en la nada. Y es detenida por los soldados de la ciudad. Antígona, una tragedia universal, literalmente universal. En Antígona vemos, por ejemplo, las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, ¿ya? O nuestras propias figuras acá en Chile. Una tragedia universal. Los griegos tuvieron ese sentido de buscar lo más profundo del dolor y también de la alegría y proyectarlo. ¿Y por qué Antígona es tan trascendente? Porque Antígona en uno de sus discursos dice algo fundamental. Antígona no es solo una tragedia y una desgracia eterna, es sobre todo una obra de teatro que habla sobre lo que es realmente la justicia. Porque Antígona se rebela contra una ley injusta y le dice al rey que antes de que existiesen reyes y antes de que existiesen las leyes de los reyes, estuvo la justicia de los dioses y que esa justicia es eterna. La idea de lo que hoy conocemos como derechos humanos, derechos naturales que todos tenemos por el solo hecho de nacer, viene, por ejemplo, de obras como Antígona, si pueden leerla. Y la vida pública, esto a mí me encanta, ¿ya? La vida pública. ¿Por qué es importante la vida pública? Porque sirve para encontrarse, y eso está muy bien. Tenemos, por ejemplo, el bar. Sí, los romanos tenían bares. Acá se metía el vino y sacaba con una especie de cucharones, ¿ya? La comida también, estaban decorados los bares, y los romanos gustaban mucho de ir al bar. Sobre todo que iban a comer ahí, la mayoría de los romanos pobres no cocinaban en su casa porque sus casitas se podían quemar, eran sorprendentes. Entonces, preferían ir a estos lugares y acá comían, ¿ya? Así que sí, iban al bar, eran lugares de encuentro, eran lugares de sociabilidad, ¿ya? Tenemos también el gimnasio, invento de los griegos. Al gimnasio ya existía en esa época y era para lo mismo que ahora más o menos, ejercitarse, estar bello, en fin, cultivar el cuerpo. Así que no olvide usted que ya pagó todo el año de gimnasio, está muy bien, no se sienta mal porque hay que cumplir con los trabajadores y trabajadoras en quienes uno confió, ¿ya? Ahora, el gimnasio tiene una característica muy interesante, solo pueden ir hombres principalmente. Una penita, ¿ya? ¿Por qué pueden ir solamente hombres? Porque es un espacio de sociabilidad de hombres en general. No olviden lo que les comenté antes, esta idea de que es importante cultivar el amor también a los compañeros, a los amigos, y ese amor se expresaba de múltiples maneras, ¿ya? Un detalle interesante es que el matrimonio en Roma no necesariamente estaba constituido por lo que hoy día llamamos el amor romántico, estaba constituido por el affectio maritalis, que era la voluntad de estar juntos y tratarse bien, eso sí, pero no necesariamente lo que hoy día entendemos como estar enamorado. Básicamente podía ocurrir, y ocurría,
que tú tuvieses a tu esposa, la tratases bien, ella administrase buena parte de tu vida, y tú tenías el gimnasio como una especie de escape donde ahí te vinculabas afectivamente con quien tú estimabas conveniente. En esta idea y esta diferencia con el mundo actual de que bueno, hay más formas de amor, ¿ya? Hay muchas más formas de amor. Eso, en la antigüedad clásica era un mundo mucho más enriquecedor y con mucho más tonos y colores de lo que hoy día estamos recién aprendiendo. Y hablando de cosas que estamos aprendiendo, esto que está acá, espero no se vea bien, porque es un graffiti, como los que hay en la escuela y que los niños aprenden a hacer súper rápido. Niños, no lo hagan. Es un graffiti de más o menos el siglo II antes de Cristo. Ok, agrándenlo. Ok, ¿lo agrandaron? Ya, agrándenlo. Ahí hay una figura un poco obscena, acá hay otra. Grafitis. ¿Existían en Roma? Sí. Estimado estudiante que usted cree que está inventando el mundo por rayar la silla de su compañero, no. No es el primero y probablemente no será el último, aunque insisto en que está mal. Ya existía como forma de expresión política, social, afectiva, el graffiti. Hay mucho de lo que sabemos hoy en día sobre la historia política de Roma, de la historia de lo que pensaba la gente en la calle respecto a todo lo cual político, lo sabemos por los grafitis que dejaron, que lo hacían como una especie de navajita, ¿ya? Y iban dejando estos grabados. ¿Ya? Esto también es historia. Creer que la historia es solamente la vida de los grandes reyes, no, es un poco más que eso, es la vida de las personas. Y eso es importante. Las pequeñas hormigas que construyen las culturas y las civilizaciones, eso es lo que importa. Están los grafitis. ¿Qué aprendimos hoy? Bueno, aprendimos que lo clásico es aquello que es imitable, admirable, universalizable y atemporal, que nuestra cultura o nuestra civilización que nos domina a nosotros surge en una antigüedad clásica que va más o menos entre el siglo V a.C. y el siglo VIII después de Cristo, en un lugar que se llama el Mar Mediterráneo, ¿ya? O en torno al Mar Mediterráneo, que incluye dos culturas fundamentales, Grecia y Roma, y que Grecia y Roma nos legaron la política, como la importancia de vincularse al poder y de pensar sobre eso. Aristóteles decía que son politicón, animales políticos. Quien no se interesa por la política es porque tal vez no le influye. O sea, o es un dios o es una bestia. Esa es la palabra que usa, bestia. Ni siquiera una bestia, en el peor sentido de la palabra. Los humanos y las humanas son politicón. Animales políticos. Interesarse por lo que nos ocurre a todos genera bienestar para todos. Desentenderse de la política hace que las peores personas lleguen a la política. Y eso trae problemas. Nos legaron el teatro, nos legaron el sentido artístico, la arquitectura, la justicia, el derecho, los juicios públicos, las leyes escritas, los acueductos, las alcantarillas, muchas cosas más. Si les interesa saber más cosas, algún tema específico que quieran hablar, lo escriben acá abajo y bueno, lo podemos trabajar. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, hablando de historia clásica y mujeres en el mundo clásico, una sequísima de este periodo, Mary Beard, léala, por favor, lea a Mary Beard. Soy pésimo en inglés, así que si lo pronuncié mal en la casa, por favor, no me peguen. Mujeres y poder. Ahí les dejo el enlace, gratuito, liberado, autorizado por la propia Mary Beard, una excelente académica del mundo clásico. Y bueno, si les interesa saber más, también nos pueden mandar un correo acá está, copiapotv, septimobásica.historia@gmail.com, o pueden comentarlo acá abajo. No olviden pegarle una suscribida, darle una me gusteada, compartirlo y bueno, vayan a comentarlo con sus amigos y amigas. Nos vemos entonces en un próximo capítulo. Adiós. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.